Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de este siervo tuyo, Señor. Gracias porque lo llamaste un día, Señor, y él respondió. Dios mío, renunciando a todo, poniéndote, Señor, el centro, la prioridad de su vida, Señor. Gracias, Señor. Sigue llenándolo de tu espíritu en esta hora y llénanos a nosotros para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Ayer hablamos sobre el precio de ser un discípulo de Jesús. Y hoy, esta mañana, quiero hablar sobre el desafío de ser un modelo, un ejemplo, un modelo de Cristo. Y quiero invitarte a que abra la Biblia, la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Hoy vamos a trabajar el capítulo 1 y esta tarde, cuando hablaremos sobre el precio de hacer discípulos, trabajaremos el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partido de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. Amén. Amados, que el Señor pueda ministrar a través de su palabra en esta mañana a mi corazón, al corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí. Para mí el capítulo 1 del libro de Tesalonicenses es uno de los capítulos más desafiantes, desafiadores para mi propia vida. Amados, el tema principal de esta carta, cuando Pablo escribe esta carta, el tema principal de esta carta es explicar algunas cosas sobre la venida del Señor. Tesalónica era una iglesia, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que aguardaba la venida del Señor mientras estaba sirviendo en amor y en medio de una gran persecución, en medio de una gran oposición. Tesalónica está localizada en la provincia de Macedonia, una ciudad portuaria importante, existe hasta hoy, una ruta comercial muy importante de su época, pero una ciudad idólatra como todas las ciudades de la región griega, y lo vemos en el versículo 9. Y después de una visión que Pablo tuvo de pasar a Macedonia, ¿te acuerdas? Apareció el varón macedónico que él quería ir para Asia, ¿no? Y el Señor le impidió y él vino
para este lado, y gracias a esta visión, amados, el Evangelio llegó a nosotros, y como está hasta hoy en este lado del mundo. Ve que Asia es el lugar hoy menos alcanzado, ¿no? El lugar hoy es un desafío misionero para nosotros. El Evangelio se extendió para este lado del mundo y llegó aquí, pasó a América, ¿no? Y hoy aquel lado a donde Pablo estaba caminando, todavía sigue siendo un gran desafío para la obra misionera. Entonces, después de aquella visión, él va a Filipos, y después de Filipos, él va a Tesalónica. Pablo va a la sinagoga. Tesalónica sí tenía una sinagoga. ¿Te acuerdas que en Filipos no había sinagoga? Él fue a un lugar afuera de la ciudad, encontró algunas mujeres, porque su estrategia era siempre ir primero a las sinagogas. Aquí había una sinagoga, y él empieza a enseñar. Está en el capítulo 17, versículo 3 del libro de los Hechos, dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os he anunciado, decía él, es el Cristo. Amados, Pablo empieza a predicar el Evangelio. Él empieza a predicar el Evangelio utilizando las Escrituras para un pueblo que conocía las Escrituras allí. Y dice la palabra de Dios que algunos judíos, muchos gentiles piadosos y mujeres nobles, no pocas, se convierten. Y se forma un grupo de hermanos nuevos creyentes. Y dice el texto que estuvieron enseñando en aquella sinagoga por 3 sábados. Por 3 sábados, hasta que vino la persecución y tuvo que irse. O sea, en tan poco tiempo él dejó allí una congregación, ¿no? Esto quizás sea el sueño de todos los misioneros, ¿no? Quizás en 3 semanas dejar una iglesia, ¿no? Dios mío, ¿no? Qué desafío, qué hermoso. Y dice el texto, amados, que estuvo enseñando entonces en esta sinagoga. Los judíos se levantan contra él y desean prenderle, pero los hermanos le ocultan y acaban llevando a Jasón y algunos hermanos con ellos delante de las autoridades, y Pablo escapa de esto, y ellos son acusados delante de la autoridad que Pablo es acusado por predicar sobre otro rey. Hay un versículo muy interesante en la plantación de esta iglesia, en el capítulo 17, versículo 6, dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amados, la predicación del verdadero evangelio es realmente una acción que trastorna el mundo. Pues va en contra de la cultura, de todos los parámetros de este mundo. Es una verdadera contracultura en muchos aspectos. Y a veces es una contracultura hasta para nosotros, que ya somos creyentes y que tenemos algunos conceptos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no son correctos, y somos confrontados con esto y a veces nos molesta. Me acuerdo que hace algún tiempo atrás, Pastor Pedro, allá el pastor principal de la iglesia de Granada, predicó y habló, amados, que como creyente, en que no podíamos votar por cuestiones morales, por cuestiones bíblicas, y habló claramente esto, y terminó el culto. Una hermana vino a hablar con él, una señora de la iglesia, y dice: hace tiempo que vengo aquí, hace tiempo que participo de este culto, pero este es mi partido. Siempre fue, y todas las veces que salía de aquí con paz, y hoy no. Entonces él dijo a ella: mira, hermana, veas esto. Yo no digo en quién tienes que votar, mas como cristiano, con una conciencia delante de Dios, sabemos en quién no debemos votar. Y ella se fue. Después él vino, él es mi hijo, y me vino y dice: papá, hemos perdido una familia. Yo dije:
Mira, el Evangelio es así. No te preocupes, tú no dijiste nada que esté errado, ¿no? Dios sabe, Dios sabe. No te preocupes, es contra cultura y a veces contra nuestra propia cultura, porque tenemos cosas dentro de nosotros que todavía no son correctas y nos confronta. Y ahí nosotros tenemos que ver si la palabra es lo que me guía o si son mis propias ideas. Hermanos, esta hermana sigue en la iglesia con su hermano, con todos, no se fueron, ¿verdad? Aguantó el tirón, aguantó el tirón y sigue allí. Pero a veces muchas cosas nos chocan, nos molestan. Jasón y los demás son sueltos después de pagar una fianza, dice el texto en Hechos 17, y llevan a Pablo y a sus compañeros a Berea, a otra ciudad que estaba allí cerca. Y después, Pablo, estando en Corinto, más o menos en el año 50 después de Cristo, le escribe esta primera carta a los tesalonicenses. Pablo tenía algunas preocupaciones en su corazón con respecto a los hermanos amados de Tesalónica. Ellos estaban padeciendo una fuerte persecución. Amigos, familiares estaban siendo muertos a causa de Cristo y ellos querían saber sobre la venida del Señor, ¿no? Porque cuando la iglesia está padeciendo una fuerte persecución, ella se preocupa con la eternidad, ¿no? El Señor viene pronto, queremos estar. ¿Dónde están nuestros familiares? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser este día? Y era la preocupación de los hermanos y Pablo escribe orientando la iglesia sobre este tema, sobre la venida y quitando algunas quizás confusiones que tenían con respecto a esto. Necesitaban también orientación sobre algunos temas éticos, como por ejemplo la moralidad, cómo vivir en santidad, orientando en la área sexual. Amados, son temas fundamentales en la formación del carácter cristiano. El apóstol Pablo está como siguiendo, discipulando a aquellos hermanos a través de su carta y también animando para que permanecieran firmes en la fe en medio de la situación en que estaban viviendo. Amados, el verdadero carácter de Cristo es forjado en el discipulado, en medio a luchas y batallas, en medio a tribulaciones. En el campo de batalla se forja el soldado. Y ahí estaban siendo forjados el carácter cristiano en la vida de estos hermanos en la lucha. No en el templo, pero fuera del templo. Ahí cuando tenemos que enfrentar las luchas y las cosas, ahí, amados, es donde el carácter de Cristo se va forjando en la vida del discípulo, del verdadero discípulo, ¿no? Porque justamente en el campo de batalla que somos tentados a buscar satisfacer nuestra alma con cosas fuera de Cristo. ¿Verdad o no? Somos tentados a buscar satisfacción inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, yo trato con un joven que tiene problemas con la pornografía y yo digo, mira, tú estás buscando satisfacción inmediata fuera de Cristo. Y lo único que encuentras es muerte. Te sientes sucio, te sientes que no es de Cristo, ¿no? Tienes que encontrar en Cristo un amor más grande. Pero justamente ahí, amados, a donde nuestro carácter es forjado y a donde revela cómo estamos, revela de qué material somos hechos. ¿Recuerda que Pablo habla en Corintios? ¿No? Que el fundamento es Cristo. Pero algunos edifican oro, plata, otros madera, paja. ¿Y qué va a probar lo que está siendo edificado? El fuego de prueba. Entonces a veces uno piensa que el fuego de prueba, sí, el día que el Señor venga y pasemos, ¿no?, por el fuego, muchos llegarán allí chamuscados. Bueno, gracias a Dios llegarán, ¿no? Queimadito, ¿no? Una buena barbacoa, queimadito sí, pero llegarán. Pero amados, el fuego de prueba es aquí afuera también. Aquí afuera se prueba de qué material somos hechos. Si lo que está siendo edificado sobre el fundamento es paja o si es oro, porque el oro fica más puro en la prueba, ¿verdad? Ese es nuestro gran desafío.
Amén. Entonces, amados, entramos en el capítulo 1. Pablo les recuerda cómo el evangelio llegó hasta ellos y qué produjo este evangelio en la vida de ellos. Pablo empieza con un saludo y este saludo está apuntando en una dirección. Él empieza diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo eran los que estaban con él, los que viajaban con él. Pablo, amados, nos está enseñando que él no caminaba solo, no ministraba solo. Pablo, con esto nos está enseñando que no podemos vivir la vida cristiana solos, no somos llaneros solitarios, ¿no? La vida cristiana se vive en comunidad. El discipulado cristiano es un discipulado en comunidad, ¿no? Yo puedo tratar con una vida, puedo caminar con una vida, puedo enseñar las cosas de la vida, pero es en el cuerpo que esta vida va a crecer. Yo no tengo todos los dones, yo no tengo todas las cosas, yo no soy capaz de hacer todo, yo no entiendo todo y yo necesito de los hermanos, porque en el trato con los hermanos, del diamante con el diamante que se va puliendo, ¿no? En el trato del cuerpo es la iglesia, ¿no? Pero no puedo. Entonces, amados, aprendemos que la vida cristiana no se vive solo. Si deseamos crecer como modelos de Cristo, no podemos caminar solo. Tenemos que estar bajo autoridad y tenemos que caminar en el cuerpo. Sí. Y acercarse con aquellos que a veces son más difíciles, ¿no? A veces un hermano llega para mí y dice: yo no soporto a aquel hermano. Más cerca de él tiene que estar. Instrumento de Dios. Instrumento de Dios para forjar tu carácter, tu paciencia, tu amor. Es así que Dios trabaja, amados. La iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo dice así, él dice en este versículo, ¿no? A los hermanos tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia de los tesalonicenses están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Que Él está ya enseñando a nosotros aquí, amados, que la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Porque si la iglesia no está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, no es iglesia. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un club social, puede ser una ONG, puede ser una peña, puede ser cualquier cosa, pero no es iglesia. La iglesia nace en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo aquí ya nos está enseñando dos cosas importantes. La iglesia del Señor está en el Señor, nació en el Señor, es formada por el Señor, es edificada por el Señor. Y Pablo empieza a recordar, amados, también la paternidad de Dios, del Dios Padre, del Dios Padre. Amados, cuando recordamos la paternidad de Dios, recordamos su cuidado, su sustento, su protección, su provisión de todas las áreas de nuestra vida y así por delante. Pero este no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero es un tema importante en el discipulado. Es muy importante porque vivimos, amados, tratamos con vidas que se acercan a Cristo, ¿no? Y tienen una vida familiar terrible. Yo estoy tratando con un joven ahora, ¿no? Y que él nunca conoció a su padre. Y su mayor dolor es la ausencia de tener un padre. Él se metió en tantas cosas erradas, en droga, en tantas cosas, ¿no? Y él dice así, que el mayor dolor de su alma es no tener un padre. Y cuando él dijo esto, ¿sabe? Yo empecé a tratar con él y a hablar con él, y él decía, y él tenía mucho rencor en el corazón, y él decía así, no, yo estoy, y él está yendo a la iglesia por puro milagro. Su madre va a la iglesia, y él no quería saber nada de la iglesia, ni hablaba con su madre. Vivía con una joven, se drogaba, y de repente él apareció en la iglesia. Y yo le llamé para sentar y conversar con él, y empecé a encontrarme con este joven, y este joven
me dijo assim, não, eu estou indo a um centro de recuperação. Ah, sim, e qual centro? Não, eu chamo a igreja de centro de recuperação, porque não me gusta chamar igreja, porque na igreja são todos hipócritas. Eu dije, sí, es verdad, pero hay lugar para uno más. Sea bienvenido. Sea bienvenido entre los hipócritas. No tiene problema ninguno, ¿no? Y él empezó a reír, pero él no tenía dónde vivir y una familia de la iglesia abrió su casa y lo puso viviendo con ellos. Yo dije, interesante, ¿no? Que los hipócritas abren su casa y te ponen un desconocido a vivir en su casa. Él dice, si yo no siento el abrazo de Dios, no sientes. Pero yo te voy a decir que Dios te está abrazando todos los días, porque cuando esta familia te abraza, es Dios que te está abrazando. Amados, bueno, dejamos este tema porque no era este el mensaje, ¿no? Pero, amados, ¿cómo necesitamos, verdad? El discipulado, este tema es tan importante, porque ¿cuántos de nosotros venimos heridos, no? Pero Pablo tiene buenos recuerdos de aquel hermano. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Amados, cuando Pablo recuerda la vida de aquellos hermanos, él le daba gracias a Dios por sus vidas. Ahora veremos la razón por la cual él era agradecido a Dios por la vida de aquellos hermanos, ¿no? Quiero preguntarte, amados, cuando recordamos a los hermanos, ¿qué pensamos o qué sentimos cuando te enteras de algo? ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón? Porque, ¿sabe por qué? Porque tenemos una tendencia adámica, pecaminosa, de siempre ver lo malo. ¿Verdad o no? Siempre ver lo malo. Yo conozco un hombre que lo quiero mucho, lo respeto mucho, ¿no? Me enseñó mucho de las Escrituras, y cuando recién salimos de misionero, había un joven en mi equipo, y cuando volvimos a mi país, íbamos a un evento, y él no se comprometió en llevar, y no hizo, ¿no? Y este hombre, este pastor, entonces yo encuentro con él años después y dice, ¿te acuerdas de fulano? Sí, él no nos llevó a tal sitio. Pues yo digo, Dios mío, esto pasó más de 10 años, ¿no? Y él no se olvida. Así es nuestra mente, ¿verdad? Así es nuestra mente, ¿no? Somos, ¿no?, especialistas, ¿no?, en guardar resentimientos y cosas antiguas en el corazón. Yo voy a hacer una broma ahora, pero no lo voy a hacer, porque mejor no es sabio. Amados, pero somos así es nuestro corazón. Tenemos esa tendencia, ¿no?, de estar guardando resentimiento y poniendo todo en tela de juicio. Creo que por esta razón el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4, 1 Filipenses 4, 8, dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. El apóstol Pablo está diciendo, mira, piensa bien, no piensa mal. Aprende a pensar bien. Aprende a ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Aprende a pensar bien. Una iglesia crece en comunión y amor cuando los hermanos empiezan a pensar bien unos de los otros. ¿Sabe cuando esta verdad se revela? No es cuando estamos aquí, porque cuando estamos aquí todo es bueno. Es cuando salimos de aquí. ¿Verdad o no? Es cuando encontramos otro hermano fuera de aquí y hablamos de la iglesia. Hablamos de otro hermano de la iglesia. Cuando estamos fuera de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué hablamos de la iglesia? ¿O qué hablamos de los hermanos de la iglesia? Amados, cuando un hermano viene a ti, somos tan especialistas en esto. Cuando un hermano viene a ti, con aquella figura muy espiritual, porque nosotros no somos de chismorreo, nosotros somos de compartir, ¿verdad? Nosotros compartimos de la vida ajena. Esto es espiritual, espiritualizamos el chismorreo, ¿no? Entonces llegamos a otro hermano y decimos así, sabe, hermano, estoy preocupado con la vida de fulano,
¿Por qué? Pi, 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 y empieza a hablar a lo que no necesita saber. ¿Sabe cómo se llama este pecado? Chismorreo. Amado, si alguien va a ti de esta manera y empieza a compartir, tú dices, para parar, yo no tengo que saber esto. Si tú tienes algún problema, habla con él. Si tú ves alguna cosa que está mal en la vida de él, habla con él. Y si él no te escucha, llama al pastor, llama a otro y va a hablar con él, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo puedo solucionar el problema, yo puedo hacer algo, no. Entonces yo no quiero saber, esto es pecado, esto es chismorreo, esto es del diablo, esto es del maligno, esto es del infierno. Esto es para dividir, para poner en mi mente pensamientos malos contra el otro o la otra. Cuando Pablo recordaba a aquellos hermanos, él daba gracias a Dios por sus vidas. Amados, tú tienes un corazón agradecido por tus hermanos. Qué bendición es esto, ¿verdad? Seguramente ya escuchaste mucho sobre oración. Yo no quiero dar énfasis aquí porque él dice que está orando por ellos. Pero Pablo daba gracias al Señor por estos hermanos. Amados, yo quiero decirte una cosa. Cuando aprendemos a tener un corazón agradecido, es más fácil orar. Cuando tenemos un corazón agradecido, es más fácil orar. Es más fácil orar por los demás. Es más fácil orar por los hermanos. Es señal de que yo estoy caminando en un sendero del discipulado. Estoy creciendo como discípulo de Jesús. Amado, ¿usted da cuenta que solo este principio, esas palabras de Pablo ya son modelo para nuestras vidas? ¿Sí o no? Yo digo, Dios mío, ¿cuánto tengo que aprender solo de esto? Y no sé ni cuáles son las razones por las cuales él daba gracias. Pero el Señor tiene que enseñarme a ser agradecido, porque la tendencia de mi corazón muchas veces no es esta, ¿no? Ahora, ¿qué recordaba Pablo en sus oraciones de sus hermanos? Primero, la obra de vuestra fe. Amados, cuando Pablo recordaba la obra de la fe de ellos, Pablo está recordando todas las cosas, todas las obras que nacieron de la fe en el Evangelio. Todo lo que nació de la fe del Evangelio produjo transformación y vida en la vida de aquellos hombres. Él recuerda que ellos dejaron los ídolos, recuerda que se arrepintieron de sus pecados, recuerda que abrazaron a Cristo, que estaban soportando fuertes sufrimientos, tribulaciones y persecuciones con gozo. Recuerda el amor, el cuidado con los hermanos y tantas cosas. Tú lees esta carta, tú vas a ver, ¿no? Él recuerda la obra de vuestra fe, recuerda que Dios empezó una obra de fe en sus corazones y como dice la palabra, Él es fiel para terminarla. ¿Eran perfectos? No. ¿Tenían que ser reprendidos en algunas cosas? Sí. Pero Dios empezó una obra y iba a seguir. Y Él sabía que cuando Dios empieza, amados, Él va hasta el final. Entonces Él era agradecido a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que la fe de ellos era claramente visible por la transformación de sus vidas. La fe en el mensaje del Evangelio transformó poderosamente la vida de aquellos hombres. Y no era una fe oculta, no era una fe interior, era una fe visible que se expresaba en lo que hacían. Amados, podemos decir lo mismo de nosotros. El Evangelio ha cambiado nuestros amores. Yo dije algo de esto ayer. El Evangelio ha cambiado los ídolos de nuestro corazón. Sigue transformando nuestra vida. El Evangelio sigue transformando nuestro carácter. Sigue transformando la manera de hablar. El viernes hablé con los hombres que a veces a la persona con que más amamos es la que más maltratamos. Oh, amados, el Evangelio sigue transformando. Pablo daba gracias a Dios
por la fe, por la obra de vuestra fe. Pero no solo esto, él dice el trabajo de vuestro amor. Amados, aquí Pablo habla de un trabajo arduo, que lleva fatiga. Esta es la palabra que él usa aquí en el griego. Es un trabajo que cuesta la gota gorda, como dice aquí, ¿no? Estoy aprendiendo algunos dichos españoles, ¿no? Es un trabajo de fatiga. Pablo recuerda que la transformación que produjo el Evangelio en la vida de ellos por medio de la fe les impulsó a servir. A servir. No era deseo de grandeza, no era deseo de cargo, no era deseo de relucirse, pero era deseo de servir a Cristo. Hay un dicho popular que dice así: ¿quiere conocer a fulanito? Dale un carguito, ¿verdad? Que sale lo que está oculto en el corazón. Ellos tenían, era el trabajo de vuestro amor. Y quien ama no quiere ser visto. Trabaja por amor, no por ningún otro interés. Amados, era así, amados, que él recuerda a aquellos hermanos. Era servir en medio a la persecución. No era servir cuando todo estaba bien, ¿eh? Y no era servir solo allí. Ellos salieron a otras ciudades a predicar el Evangelio. Ellos no se quedaron solo allí. Conocí esta mañana a una hermana ya de Granada, que están aquí, de un pueblo de Granada, ¿no? Y ella dice: hay tantos pueblos allí sin nada. Esto me pesa tanto al corazón. Yo estoy preparando un matrimonio de la iglesia para ir a otro pueblo. Amados, esto es el Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos pensar solo en nuestra iglesia. Tenemos que pensar en que estamos aquí para ir para allá. Y esto es lo que vieron en Pablo, y esto es lo que hacía en Macedonia, acá, en todas partes se oían hablar de aquellos hermanos. Esta es nuestra tarea, pero no es salir de aquí para predicar en aquella iglesia o para ir a aquella otra. No, es para plantar una iglesia, para hablar a los perdidos y no a los creyentes. Esta es nuestra tarea como iglesia. Este es el trabajo de nuestro amor. Amados, este es el resultado natural del Evangelio en el corazón del creyente. Él se torna libre para amar, libre para servir, libre para darse, no importa en qué sirva. Yo dije a los hombres el viernes, llegó nuestra iglesia, un director de una misión que está allí en Granada, la oficina, llegó un director y otro misionero de esta misión, 2 pastores, vinieron a congregarse en nuestra iglesia. El director de la misión llegó para nosotros y dice así: mira, yo quiero ser miembro de esta iglesia y quiero servir en lo que sea. Si tú me dices que tengo que limpiar la iglesia y barrer, yo vengo aquí a limpiar y barrer. El director de la misión. Y el misionero, mi conterráneo, no dijo nada. Pasaron 4 semanas y dijo así: mira, no voy a quedarme en esta iglesia porque me he dado cuenta que para que yo predique aquí, seré la 5ª opción o 4ª. ¿Cuál era su deseo? Yo dije: vaya en paz, hermano, porque con esta actitud no será ni la 4ª. Servir. Yo vi un cartelito allí que necesitan gente para limpieza. En nuestra iglesia ya tenemos 8 grupos de limpieza. Jóvenes, hombres, mujeres. En los primeros grupos estaba yo, el pastor principal, el anciano de la iglesia, y Manolo, que está ahí. Éramos un grupo de limpieza, al principio, porque no tengo temor de coger la escoba. Pero después se formó tantos grupos que yo dije: bueno, ahora yo voy a dedicarme a otra cosa. No hace falta que yo lo haga. Y con 8 grupos de limpieza, cada grupo limpia una vez cada 2 meses. Se dieron cuenta que si todos sirven, es fácil para todos. El servicio de vuestro amor. ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Yo aprendí esto cuando joven, ¿sabe? En un campamento de jóvenes. Yo era líder de jóvenes en mi iglesia. Éramos 250 jóvenes y yo fui invitado a ser parte del equipo del campamento. Y llegué allí como el rey
¿no? Importante. Y a servir allí, pensé, me van a dar una tarea muy importante en este campamento, más de 200 jóvenes, campamento de verano. Y llegué allí y me dieron para limpiar los baños. Yo no te voy a contar cómo son baños de campamento de jóvenes, pero éramos 2. Y mientras estaban todos en el culto, adorando y escuchando la palabra, era cuando los baños estaban vacíos, era cuando estábamos limpiando. O sea, no escuché un mensaje. Y yo me quedé así, pero yo ni inglés, ¿cómo voy a estar aquí limpiando los baños y tal? Y el joven que estaba conmigo era un otro, no me acuerdo ni quién era. Él cogía el cubo, la vasora, la escoba y todas las cosas. Iba tan contento y dice, ay, qué alegría, hermano, vamos a limpiar estos baños como si el Señor Jesús fuera a sentar aquí. Y yo dije, claro que sí. No. Oh, amados, pero Dios trató con mi corazón. Dios trató con mi corazón. Yo pasé un mes sirviendo allí. La semana siguiente me pusieron de limpiar el salón de comedor y después me pusieron como consejero para compartir con las personas. Yo dije, ay, ahora sí. Ahí empecé a compartir con los jóvenes. Y 3 días después de estar compartiendo con los jóvenes, yo dije, Señor, yo quiero volver a los baños. Es más fácil volver a los baños. Servir, amados. Servir el amor de ellos. Y él termina diciendo, vuestra constancia en la esperanza. Había una esperanza viva en el corazón de ellos. Interesante que estas 3 características Pablo habla en varias cartas de ellos, de la iglesia, ¿no? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la esperanza. En Colosenses dice, porque vuestros ojos están puestos en la esperanza futura. Amados, nosotros servimos al Señor no solo por lo que Él hizo por nosotros en el pasado, pero servimos al Señor con nuestros ojos puestos en la esperanza futura. No es aquí, no se trata de aquí. Entonces yo soy libre para servir, ¿por qué me voy? Y ahora Él dice, va diciendo la clave de todo esto, porque conocemos vuestra elección. Se refiere no a la iglesia colectivamente, sino a los individuos, a cada uno que son parte de aquella iglesia. La certeza de que tiene el apóstol de que ellos fueron elegidos por el Señor, que el Señor les llamó para sí. Amados, estas son las características que revelan que ellos realmente son de Cristo. Fueron llamados, transformados por Él. Pablo aquí nos revela 2 cosas importantes. Primero, es esto, que somos de Cristo. Y la segunda, él empieza a decir a partir de ahora cómo llegó, cómo empezó, cómo llegó el Evangelio, cómo el Evangelio fue predicado en aquel lugar. Entonces aquí vemos que el Evangelio verdadero produce buenos modelos de Cristo. Buenos modelos de Cristo. Y él empieza diciendo, versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Pero es interesante que él empieza a decir por qué nuestro Evangelio. Él no dice por qué el Evangelio. Después en el capítulo 2 él dice el Evangelio de Dios. Pero aquí él empieza a decir nuestro Evangelio. ¿Y por qué él dice esto? Primero, amados, 2 cosas. Yo veo 2 cosas aquí. La primera es la autoridad apostólica de él a los gentiles, la predicación del Evangelio. Y segundo, porque ya habían otros evangelios. Había un mensaje judaizante que estaba siendo esparcida en el medio de la iglesia. Ven la carta a los Gálatas. Tú vas a ver esto. No, es importante lo que Cristo hizo, es importante la cruz, es importante esto, pero hay que circuncidarse. Hay que guardar la ley. Y Pablo condena esto abiertamente en aquella carta. O sea, ya existía otros evangelios corriendo en medio, otros evangelios cogiendo otros mensajes, otra teología, cogiendo en el medio de la iglesia de aquella época. Y nuestro tiempo no es diferente, ¿verdad? Tenemos un evangelio muchas veces legalista en muchas iglesias, ¿no? En muchas iglesias, bueno, en mi país entonces ni te cuento lo que hay allí, ¿no? Como por ejemplo yo conté ayer de que no se puede subir un púlpito, sí,
traje y corbata, ¿no? Traje y corbata. Bueno, sin contar que las mujeres no pueden estar de pantalones, no pueden cortarse el pelo, o sea, hay tantas reglas, un evangelio totalmente ilegalista. Yo tengo que hacer todas esas cosas porque si no cumplo todas esas cosas, no soy del Señor, no voy al cielo. Hay un evangelio social, hay un evangelio light, hay un evangelio, una teología liberal, humanista, ¿no? Hace algunos años atrás yo estuve con un pastor que estaba haciendo un doctorado en misiones y con respecto a la Biblia y las misiones. Y él dijo que en la ONU, él dijo, mira, puedes entrar en la página de la ONU, tú vas a encontrar esto. ¿Tá? Bueno, yo nunca entré para encontrar porque también allí está todo en inglés. Yo no sé inglés en aquel momento y no había esos traductores que ahora hay. Y él decía que había un grupo de teólogos ya en la ONU, tanto cristianos como musulmanes, las religiones principales, escribiendo sus escrituras de una forma tolerante, de una forma, ¿cómo se dice hoy en día? Es inclusiva, esta es la palabra, ¿no? Entonces, todos aquellos textos bíblicos que son muy radicales están siendo transformados. Y él me dijo así, mira, te doy un ejemplo, como aquel texto que dice así, Jesús dice, ¿quién no está conmigo? ¿Está cómo? Contra mí, ¿verdad? Entonces ellos van cambiando estas cosas. Dicen, ¿quién no está conmigo? Piensa diferente de mí. Pero contra es una palabra muy radical, corta fino, ¿verdad? Y esto está sucediendo hoy. Hoy hay un evangelio de la prosperidad, ¿verdad? De la prosperidad, que hace que nosotros podemos mirar solo este mundo que es aquí, que tengo que pensar en lo que enriquecerme aquí y enriquecer y tener todo lo que necesito aquí. Pero Pablo habla de unas marcas únicas que acompañan la predicación del verdadero evangelio. Y él empieza a hablar esto. El evangelio no llegó simplemente en palabras, no llegó en palabras solamente, pero llegó en palabras. Llegó en palabras. Porque la fe viene por él, oír y oír la palabra de Dios. Pablo estaba seguro que el evangelio que él predicaba era palabra de Dios. Él no estaba contando cuentos, historia. Era la verdad revelada en las escrituras, de principio a fin. Era palabra de Dios. Pablo estava seguro de que quando ele falava a palavra de Deus, ela rompia cadenas, ela transformava vidas, ela liberava pessoas. Era a verdade liberadora da palavra de Deus, e esta palavra não vuelve para o Senhor vazia. Pablo sabía que él no tenía que convertir a nadie, que no es tarea de él y no es tarea nuestra convertir a nadie, pero es nuestra tarea anunciar la palabra, fiel palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es poderosa para tocar y transformar a aquellos que el Señor llama para sí. Amado, ¿tú has experimentado el poder transformador del Evangelio cuando escuchaste la palabra de Dios? Seguramente que sí. Ayer estaba compartiendo con un hermano allí, él dice que vino por primera vez al culto y el pastor Antonio estaba predicando y él dijo, ¿alguien contó de mi vida para este hombre? ¿Verdad o no? Y es así. ¿Cuánta gente piensa esto? ¿Cuánta gente piensa, ¿quién es este? Sabe toda mi historia. Amados, la palabra de Dios va penetrando el alma. Tú sabes que ella está hablando contigo, no hay duda. Cosas en tu alma empiezan a cambiar, pensamientos empiezan a cambiar, deseos empiezan a cambiar, algo nuevo empieza a nacer en tu alma y te va transformando y transforma toda tu vida. Que tú no puedes con ella, es irresistible su palabra. Pablo anunciaba el evangelio porque tenía la firme convicción que Dios habla y obra a través del evangelio. Tenemos esta convicción. Cuando tú compartes el evangelio, tú tienes esta misma convicción en tu alma.
Eu me acuerdo en Uruguay, que era un país tan duro con el evangelio, un misionero, hacíamos evangelismo todos los días y no había resultado ninguno. Y un misionero fui a visitarlo y él estaba contando que él conoció a un joven y él predicó el evangelio a este joven y habló con él y este joven le dijo así, no, yo creo. Y el misionero le miró porque nadie quería saber nada. Y él miró a este joven y dice, no, espera, déjame explicarte de vuelta. Y explicó de vuelta porque él no estaba creyendo que él creía. Y le volvió a decir, dice, no, yo creo. Él dice, no, espera, voy a volver a explicarte, ¿no? Y yo dije, hombre, el incrédulo eres tú. Amados, ¿tú crees que el evangelio es poderoso para hacerlo? Entonces habla. Dios te dio una espada poderosa. Pero Él no llegó solo en palabras, en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Dinamos, poder, dinamita. Pablo sabía que el Espíritu Santo obra por intermedio de la palabra. Que el Evangelio es poderoso, es poder de Dios que transforma las vidas, que había transformado la suya. Y era capaz de transformar la vida de los demás. Que el Evangelio predicado por él era seguido por la acción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. La dinamita de Dios, llamados dinamita, se usa para romper piedra. No se pone dinamita en la arena, se pone dinamita en las piedras. Y Dios es especialista en romper corazones de piedra. Sí, el Evangelio se habla. Y el Espíritu Santo rompe la piedra. Pero si yo no creo que Él es poderoso, yo no hablo. Pero si yo creo, confío y oro, Él es poderoso en hacerlo a su tiempo. Es el poder del Espíritu que da vida al que está muerto en sus delitos y pecados, que transforma el corazón, que levanta el caído, que sana al enfermo, que obra el milagro de la conversión. Cada 2 años yo voy a Brasil y encuentro a mis hermanos, somos 5, 2 de mis hermanos no conocen a Cristo. Y yo soy el más nuevo de él. Se imagina, con 67 años yo soy el más nuevo. Yo digo a mis hermanos que yo ya estoy con un pie en la cueva y el otro en una cáscara de banana. O sea, a cualquier momento me resbalo y ya caigo para adentro. Ellos entonces, yo dije, mira, ustedes están más cerca. Y yo digo a mi hermano que no es creyente, yo digo así, Alcides, se llama Alcides, mira, falta poco para estar allá. ¿Qué va a ser de tu eternidad? Tú sabes que si tú sigues así, tú vas al infierno. Oh, pastor, ¿tú hablas del infierno? Sí, el último versículo que está aquí dice que debemos escapar de la ira venidera. Y yo le estoy diciendo, tú tienes que escapar de la ira venidera. Tú ya escuchaste el Evangelio desde pequeño. Yo soy 4ª generación en el Evangelio. Y yo no puedo dejar de confrontar su corazón. Era la oración de mi madre día y noche. Y ella se fue diciendo, yo sé porque ustedes van a seguir orando por mis hijos. Pero tenemos que hablar. Saber que el poder del Espíritu Santo en algún momento va a tocar sus vidas. Yo tengo otra hermana en las mismas condiciones. Ella se enfada conmigo. Y yo le escribo, y le reprendo, y le exhorto, y ella dice, nunca más hablo contigo. Yo digo, no importa, yo voy a seguir escribiendo. Porque creo que en algún momento el poder del Espíritu Santo va a tocar sus corazones como tocó el mío. Amado, tú has probado el poder transformador del Espíritu en tu vida. Tú sabes que ahora eres hijo de Dios, que has sido perdonado, tus amores se cambiaron, tú amas ahora al Señor, tú deseas empezar a caminar con el Señor, hay cambios profundos en tu vida. Pablo veía esto en la vida de aquellos hermanos, porque el Evangelio vino con el poder del Espíritu, en plena certidumbre. Pablo está hablando, amado, de que su mensaje no era una posibilidad, era segura, era la verdad. No era una posibilidad, era
plena su seguridad de que Dios cambiaría sus vidas por intermedio de la palabra, como realmente cambió. Llegamos a España para plantar una iglesia porque teníamos la seguridad que Dios iba a hacer nacer una iglesia. Es su iglesia, es Él que hace. No somos nada, somos simplemente vasos de barro. Nada más que esto, pero tenemos la plena certidumbre, era una fe segura en una verdad absoluta. Una obra completa que Jesús hizo en la cruz del Calvario sin necesidad de nadie. Y en base a esta obra que Él hizo, amados, no estamos seguros que Él seguirá obrando. Amados, estamos seguros de nuestra salvación en Cristo. Tú estás seguro de las promesas del Señor. Tú estás seguro de la eficacia de su palabra. Tú estás seguro de que cuando compartes la palabra, es palabra de Dios, del Todopoderoso, de aquel que dijo, sea la luz, y todo empezó a existir a través de su palabra. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de su palabra, la palabra del Todopoderoso. Y tenemos que creer que esta palabra no vuelve para Él vacía, pero produce el fruto por el cual ella fue enviada. ¿Cuántos son los creyentes de hoy en día, que no caminan en plena certidumbre? Como dice Santiago, son como la ola del mar. Hoy creo, como decía una mujer en Uruguay para mí, tengo una fe que da miedo. Yo decía, ¿qué significa esto? Esto no significa absolutamente nada. Porque la cuestión no es tener fe, es a dónde está tu fe. ¿Verdad o no? Yo tengo una fe que da miedo. Yo dije, me da miedo lo que escucho. ¿No? Pablo estaba seguro que el evangelio que él predicaba fue poderoso para cambiar la vida de ellos y sigue siendo poderoso para cambiar la vida de los demás. Y ellos recibieron este evangelio y sabían que este evangelio era poderoso para seguir cambiando las vidas de Macedonia y Acaya y en todos los lugares que ellos iban a compartir este evangelio. Pero él no dice solo esto. ¿Sabéis cuáles fuimos entre vosotros? Nuestro proceder, nuestra conducta. Para Pablo, la seguridad de esta verdad era tanta que lo que él predicaba, él no solo predicaba, él lo vivía. Él lo vivía. Él lo vivía. Su mensaje no era apenas oída por sus palabras, pero era vista en su vida. Esto hace toda la diferencia. Pablo está diciendo, yo predico el evangelio y yo vivo este evangelio. Este evangelio cambió mi vida y este evangelio va a cambiar, puede cambiar también vuestras vidas. Aquel que predica de esta manera el evangelio, ¿sabe qué pasa? Se torna modelo. Se torna modelo de Cristo a los que reciben la palabra. Fue esto que sucedió con Pablo. Aquellos nuevos hermanos que escucharon el mensaje de Pablo y vieron la vida de Pablo, dijeron, queremos ser como él. ¿Sabe? Aquellos que ven tu vida y escuchan tus palabras y ven tu vida, dicen, quiero ser como él, quiero tener una esposa como la de él, quiero formar una familia como la de él. Se tornaron modelos. Cuando yo salí de misionero, amados, estaba en mi entrenamiento misionero. Estábamos hospedados en una iglesia, allí fueron algunos meses de gran sufrimiento, porque allí nos hacían pasar por todo lo que yo nunca había pasado y ya empezar a comer todas las cosas más raras del mundo. Y estábamos allí, pero el pastor de la iglesia que nos cedió aquel lugar un día me llamó a mí y a mi esposa y dijo así, quiero hablar una cosa para vosotros. Nunca me olvidé de esto. Si ustedes van a salir, son muy jóvenes, van a salir de misionero. Pero yo quiero decirte una cosa. El ministerio pasa, el servicio pasa, pero la familia permanece. No abandone
tu familia a causa del Evangelio. Y nunca me olvidé de aquello. Entienda que tus hijos, tu esposa y tus hijos son tus primeras ovejas. Y estos permanecerán contigo hasta el final. Porque Dios te puede mandar a otro lado y a otro lado y a otro lado. Pero estos son tus primeras ovejas. Oh, amados, cuando nosotros entendemos lo que es el Evangelio, pasamos a ser modelo en todas las áreas de nuestra vida. Fue esto que sucedió con Pablo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y de Cristo en medio a gran tribulación con gozo en el corazón. Esto es tremendo, ¿no? Mira lo que él escribe. Vinisteis a ser imitadores de... ¿A quién él menciona primero? Imitadores de nosotros y de Cristo. Parece raro, ¿no? Primero debía ser imitadores de Cristo y de nosotros. Pero él dice, primero de nosotros y de Cristo. Pablo dice primero de nosotros. No al revés. Porque Cristo tiene que ser visto en nuestras vidas. En la vida de aquel que predica. Pablo se tornó modelo de Cristo para aquellos hermanos de Tesalónica. Los hermanos oyeron el mensaje que Pablo predicaba y vieron su vida y desearon ser como él era. Y desearon tener el mismo fuego que él tenía. Y desearon tener la misma inquietud, el mismo empeño de predicar, la misma dedicación, el mismo corazón, la misma vida que ellos tenían. Ser discipulado, amados. Otro día estaba hablando con el pastor Isaías. Discipulado no es un programa de la iglesia. Vamos a hacer una clase de discipulado. Somos especialistas en hacer clases de todo tipo, ¿verdad o no? Discipulado no es una orden de la iglesia diciendo fulano va a estudiar con mengano, fulano va a estudiar con mengano. ¿Sabe por qué, amados? Porque si el profesor, si el maestro no ve en la vida del discípulo que quiere aprender y crecer, no va a tener interés en enseñar. Y si el discípulo no ve en la vida del profesor algo que él tiene, que él desea tener, no va a tener interés en aprender. ¿Vamos a llenar nuestra mente de conocimiento? Sí. Pero yo no estoy hablando de conocimiento. Estoy hablando de carácter. Estoy hablando de carácter. Y este es el gran problema en nuestras iglesias. Porque tenemos gente con mucho conocimiento y poca transformación de carácter. Sí. Estoy hablando de carácter. No de conocimiento intelectual de las Escrituras. Son dos cosas diferentes. Vamos a hablar esto por la tarde. Pablo habla y ellos ven la vida de Pablo. Y este es nuestro gran desafío. Ser parecidos a Cristo, ser modelos de Cristo. Modelo de vida, de conducta. No somos mesiánicos, ¿ah? No vamos a morir por los demás, no vamos a tener que dar nuestra vida así para salvar otros, porque esto el Señor ya hizo. Pero modelos, amados, de carácter, modelos de vida. Uno puede preguntar, ¿por qué tengo que ser parecido a Cristo? ¿En qué tengo que ser parecido a Cristo? La cuestión, amados, no es que tengo que ser, es que si soy discípulo de Cristo, voy a ser parecido a Cristo. Porque Él va a tratar con mi carácter, con mi vida. Si camino con Cristo, naturalmente voy a quedarme parecido a Cristo. Así es el discipulado, así es el discípulo con su maestro. Así es. Agua. Es que si tomo, hermano, predico mucho. Gracias. Creo que este debe ser lo natural en la vida de todo aquel que sigue a Cristo. Todo creyente anhela ser parecido a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ama y que amó como Cristo amó.
yo tengo que aprender a amar como Cristo. No hay nadie tan justo como Él fue justo, yo tengo que aprender a ser justo como Cristo. Tan misericordioso como Cristo. Los más perdidos, los más distantes, los más rechazados del mundo no tenían temor de acercarse a Cristo, a pesar de que Cristo les confrontaba de su pecado. Pero eran amados. No hay nadie con tan grande discernimiento de las circunstancias y saber responder a cada cosa, a cada ataque, a cada cosa de forma sabia como Cristo. Con autoridad de defenderse de los ataques malignos como Él se defendía. Con tanta gracia, bondad, mansedumbre, dominio propio, como Él era. Con tanta compasión por los intocables, como tenía Cristo. Con una comunión tan profunda con el Padre, como tenía Cristo. Con una fuerza para soportar el sufrimiento como Él tenía. Y como Él predicaba. Cuando mi hijo empezó el ministerio, yo dije, Pedro, yo no soy gran predicador, pero yo quiero decirte una cosa. Seas profundo y sencillo. Si tú logras ser profundo y sencillo, que un niño pueda entender lo que tú estás hablando, pero tenga la autoridad y la profundidad de las Escrituras. Gloria al Señor. Porque a veces somos tan profundos y nadie entiende nada. Salen del culto diciendo, oh, qué profunda la palabra, ¿no? Pero yo ya escuché predicaciones así, ¿no? Muy profunda, pero nadie entendió nada. Por eso tenemos que ser como Cristo. Estas son las marcas de la vida de Cristo que deben estar en nuestras vidas, que había en la vida de Pablo, cosas que anhelaba para su vida. Amados, la verdad es que cuanto más caminamos con Jesús, más nos vamos tornando parecidos a Él. Y todo esto en medio a gran lucha. La pregunta es, ¿tú tienes deseo de ser modelo de Cristo? Cuando oímos este evangelio y vemos la vida de aquellos que lo predicaron, queremos ser como ellos. Es natural, amados, que esto suceda en nuestro corazón. Una familia parecida a la de Él, porque vemos en Él a Cristo. Yo tuve algunos modelos en mi vida, más de uno, que me enseñaron muchas cosas, diferentes áreas de la vida, en diferentes lugares. Y sigo aprendiendo. Una vez volví a Brasil y encontré un pastor que fue mi pastor de muchos años atrás, ya viejito, él ya partió con el Señor. Senté con él y pregunté así, hermano, pastor, si tú volvieras desde el principio, comenzara tu ministerio nuevamente, ¿o qué no harías de todo lo que tú has hecho? Yo quiero aprender. Yo necesito aprender. Cuando yo cumplí 50 años, yo tomé una decisión. Yo dije a los hombres de no gastar mi vida con gente que no quiere crecer. Porque ya he vivido más de la mitad de mi vida. Y sé que mi vida ya es menor ahora y yo no quiero malgastar mi vida. ¿No? Oh, amados, tú ves estas marcas, estos deseos, estas transformaciones en tu vida. Reproducimos el modelo que tenemos. De tal manera que ha sido ejemplo en toda Macedonia, acá en todo lugar. Y no hay nada que decir de vosotros, dice el apóstol Pablo. Amados, cuando leemos en el capítulo 2, como Pablo describe su llegada allí, su ministerio en aquel lugar, entendemos por qué ellos empezaron a actuar de esta manera. Eso lo veremos en esta tarde. Amados, tú deseas ser modelo de Cristo para otros. Tú deseas ser discípulo de Cristo, ser parecido a Cristo. Tú eres modelo de Cristo en tu casa. La manera en que tú enfrentas las luchas, las dificultades, refleja a Cristo.
¿Será que tus hijos, tu esposa, tus amigos, tus hermanos de la iglesia pueden decir que desean tener la fe que tú tienes? Que desean actuar como tú actúas frente a las luchas y tribulaciones. Desean ser parecidos a ti en cuanto a tu fe, a tu caminar con Jesús. Esto es lo que está diciendo aquí. Jesús dijo que los fariseos, amados, eran piedra de tropiezo para el pueblo. Perdón, no. Jesús dice que ellos eran piedra de tropiezo y Pablo nos anima a ser modelos de Cristo. Qué tremenda diferencia. Qué tremendo desafío. Amados, no hay mejor herencia que esta. Dejar grabado en el corazón de nuestros hijos. Dejar grabado en el corazón de aquellos que conocemos. Dejar grabado en el corazón de esta ciudad que alguien parecido a Cristo vive aquí. Esto, hermanos, dejar grabado, esta iglesia dejó grabada su historia en la historia de la iglesia, sus vidas en la historia de la iglesia. Esta iglesia aquí dejó grabado en la historia de la iglesia sus vidas. Yo anhelo por lo menos en la vida de mis hijos. No ser modelo porque yo era una buena persona, que conocía muchas cosas, que conocía la Biblia, que podía hacer muchas cosas, que eran humanitas. Como dice mi nieta a mi hijo, que es el pastor, y él no es manitas. Y cuando rompe algún juguete, ella dice, papá, no te preocupes, el abuelo arregla. No quiero ser conocido por ser manitas, sino que yo era un verdadero seguidor de Cristo. Un verdadero seguidor de Cristo. Mi abuela murió con 86 años. Y ella oraba diciendo, Señor, yo no quiero quedarme en una cama. Y ella se quedó en una cama por un año. Y un día ella estaba con su hermana y le dijo a ella, su hermana se llamaba Benedita. Y ella dice, Benedita, mañana a las 3 de la tarde me voy. Y su hermana le dijo, no diga esto, tú vas a mejorar. Él dijo, no, me voy. El Señor me dijo que las puertas del cielo están abiertas. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Del día siguiente a las 3 de la tarde, ella partió. ¿Sabe lo que quedó grabado en nuestros corazones? Que mi abuela conocía al Señor. No era una mujer de hablar mucho. No era una mujer de estar en el medio, ella daba clase a los niños, era profesora primaria, era muy tímida, pero era una mujer que conocía al Señor. Amados, yo quiero ser conocido como un hombre de fe, un hombre que conocía al Señor, un modelo de Cristo. Esto pasó en la vida de aquellos hermanos. Esto debe pasar en nuestras vidas. ¿Será que tu hijo, si desea imitar a Cristo, puede ver tu vida como un modelo? Ese es nuestro desafío. Porque el Evangelio llegó a todos los lugares a través de la vida de aquellos hombres, de tal manera que Pablo dice, yo no tengo nada que hablar. Sigan anunciando a Cristo, sigan predicando el Evangelio, sigan hablando de Jesús. Amados, aquí vemos dos cosas importantes, la divulgación de la palabra y el testimonio de la fe. Seguiremos el modelo de Pablo. Y siguieron el modelo de Pablo. No hablaron de ellos, hablaron el Evangelio. Y esta palabra tuvo el mismo resultado. Y sigue teniendo el mismo resultado. Y terminamos y diciendo, os convertiste a los ídolos a Dios para servir. Amados, qué interesante. No solo se convirtieron para
servir. ¿Tú has entendido esto? Se convirtieron para servir. Para servir. Mira la lista de los que limpian la iglesia. Para servir en lo que sea, para hacer testimonio en lo que sea. En lo que sea, aquí y afuera, servir al Señor. Porque la verdadera conversión nace un siervo. En la verdadera conversión nace un siervo de Cristo. Tú estás sirviendo al Dios vivo y verdadero. Cuando tenemos buenos modelos y nos tornamos buenos modelos, nos tornamos modelos que sirven. Trabajo arduo, obra de amor, testimonio que va para las futuras generaciones y esperar de los cielos a Cristo que nos libra de la ira venidera. Amado, ¿deseas escapar de la ira venidera? Abraza a Cristo. Reconoce tu pecado. Reconoce que tú estás caminando lejos de Cristo y no hay esperanza lejos de Cristo. ¿Quieres escapar de la ira venidera? Abraza a Cristo. Es lo que la palabra dice. Y no te puedo engañar, amados. Quisiera yo que este mensaje fuera más suave. Pero no soy yo que dice, es su palabra y no te puedo engañar. Si tú no tienes a Cristo, tú estás caminando a pasos largos al infierno. Abraza a Cristo. Reconoce tu pecado. Pide perdón. Reconoce la obra de Cristo en la cruz del Calvario por tu vida. Él murió por ti, Él tomó para sí tu pecado, tu muerte sobre Él, para que su vida fuera sobre ti. Abraza a Cristo y escaparás de la ira venidera. Estamos sirviendo. Cristo está a las puertas, amados. No sabemos cuándo, pero está más cerca hoy que cuando estaba en esta iglesia aquí, cuando Pablo escribió esta carta. Está más cerca hoy. No sabemos cuándo. Es como dijo el pastor ayer, no sabemos cuándo Él viene y no sabemos cuándo vamos. Porque a veces vamos antes. No sabemos, ¿verdad? Pero debemos esperarlo, predicando el Evangelio, siendo modelo de Cristo, creyendo que Él nos dio una palabra poderosa para transformar esta tierra en la cual Él nos ha puesto. La pregunta que debemos hacer es, ¿estoy siendo un buen modelo? Deseo ser como Cristo. Quiero ser como Cristo. Señor, hágame alguien parecido a ti. Con todas mis fallas, con todas mis cosas, Señor, hágame de mí alguien parecido a ti.